Muy buenas tardes a toda la gran audiencia de Radio Monumental. Iniciamos una emisión más de Paraguay Eterno, la historia del Paraguay como nunca te la contaron. Yo soy Juan Marcelo Cuenca y estoy gustoso de reencontrarme con toda la gran audiencia de este programa, de la 1080M aquí. Hoy estamos de 14 a 15:30 por motivo de transmisión futbolística. Igualmente vamos a estar disfrutando de un programa bien nutrido en historias, anécdotas, por supuesto nuestra cultura y aquellos personajes que hicieron historia dentro de todo lo que hoy conocemos como música, poesía y folclore. Así que ayer nada más estuvimos rememorando el nacimiento de uno de los más grandes, el más grande yo creo quizás, poeta popular que tuvo nuestro país. Me refiero a Emiliano R. Fernández, el interminable, el inacabable, inalcanzable Emiliano, del cual se puede seguir y se va a seguir hablando durante décadas e incluso creo que siglos, por todo lo que significó su paso por este mundo, por todo lo que significó su aporte y legado a nuestra cultura, a nuestra historia. Y hoy vamos a estar hablando de eso, y especialmente con una persona de conocimiento profundo respecto a la vida de Emiliano, a la obra de Emiliano y a todo eso que tanto nos gusta también, esas microhistorias que le pintan como fue a este gran poeta soldado que marcó completamente nuestra música y nuestra poesía. Así que quiero dar la bienvenida, agradecerle por estar hoy aquí con nosotros al querido amigo Arnaldo Mesa Colmán. Él es investigador, es docente, profesor, autor de varias obras interesantes respecto a nuestra historia y nuestra cultura, y especialmente hablando de Emiliano R. Fernández, autor de dos obras, Emiliano Recové y también Emiliano Rapecuere, dos trabajos lanzados entre los últimos 5 años. Así que es un gusto para mí poder contar hoy con la presencia de Arnaldo. ¿Qué tal, Arnaldo? ¿Cómo te va? Buenas tardes. Buenas tardes, gracias por tu invitación y bueno, estoy muy feliz por estar aquí para hablar sobre el andariego poeta de cristalinos versos, don Emiliano R. Fernández, a un año más de su nacimiento. Hace 131 años que sus poesías perfuman la roja tierra guaraní. Entonces, es muy importante Emiliano, podíamos abordarlo desde mil formas, contar sus anécdotas, sus facetas, sus poesías, su propia vida. Y Emiliano es el paraguayo sobre el que más se escribió en los últimos 5 años. Más que el doctor Francia, más que don Carlos, incluso muy cerquita a los libros sobre el Mariscal López. Así que eso te marca la pauta, la vigencia que sigue teniendo Emiliano. Por lo menos hay 10, 12 libros de las últimas décadas de investigación sobre su vida, su poesía, así que Emiliano está vigente hasta hoy. Así mismo, Arnaldo, muchísimas gracias por tu presencia aquí en Paraguay Eterno. No es la primera que nos acompañás, ya estuviste en otras ocasiones, afortunadamente, hablando justamente de este gran poeta, este gran paraguayo que fue Emiliano R. Fernández. Y ahí dijiste algo muy importante, muy vigente, cada vez más vigente. Incluso creo que hablando de nuestra música popular, las poesías hechas canciones y las canciones de Emiliano R. Fernández hasta el día de hoy siguen ejecutándose, interpretándose de manera sistemática en cualquier festival, en cualquier concierto de música popular e incluso no tan popular, digamos, abarcando ya y llegando a otros estilos, incluso no solamente la música folclórica. Y ese es Emiliano R. Fernández, ese es el legado que nos dejó hoy con grandes polcas, letras increíbles que no parecen haber sido escritas hace casi 100 años, parecen haber sido escritas anteayer básicamente, y es por ello que al recordarlo a él, varias generaciones, no son solamente las generaciones de hace 80, 70 años atrás que digamos fueron sus contemporáneas, probablemente lo recuerdan, al contrario, las generaciones más jóvenes lo tienen como un referente. Yo creo que debe ser, si no es el único, uno de los pocos paraguayos, aparte también de Luis Alberto del Paraná, por supuesto, cuyos temas
o cuya figura icónica, porque hablamos de una figura icónica como un artista sin igual e irrepetible, siguen siendo recordados y son identificados al momento. Este tema, Emiliano R. Fernández, así ocurre con él, lo cual es algo único dentro de nuestra escena cultural y musical. Totalmente, Marcelo. Sus primeras obras ya cumplieron 100 años, más de 100 años, Trigueñita, y siguen tan vigentes. Y ahora en el 2027, porque la máxima creación de Emiliano comienza en el 27, en el 28, en el 30, esas obras van a cumplir 100 años. Sigue tan vigente. Incluso hoy las obras de Emiliano y su vida ya incluso se estudian en las universidades, incluso en Europa. Yo me llevó hace 6 meses atrás un material sobre en una universidad de Alemania. Estaban estudiando las obras épicas de Emiliano, la influencia de sus poesías épicas en el paraguayo, para prepararse para ir al Chaco y después qué hacer después de volver del Chaco. Incluso sus poesías sociales tienen la vigencia hoy. Si vos escuchás hoy, parecería ser que Emiliano te está hablando al oído y te está diciendo lo que ocurrió con en Boriajumembú, por ejemplo. Es tan vigente su obra, y hoy se está viendo una nueva vertiente de Emiliano, que son sus obras religiosas, ¿verdad? Es como un conocimiento teológico admirable, y aparte un practicante devoto en su juventud, en sus primeros años, ¿verdad? Eso que dijiste también al principio, uno puede abarcar, uno puede tocar, uno puede hablar, analizarlo, Emiliano, de distintas aristas, de distintos ángulos, y probablemente, bueno, el más abordado es el de la poesía épica, porque esas poesías se volvieron canciones que son himnos populares, claramente. También hay guarañas que tienen la letra de Emiliano, pero la poesía social de Emiliano es clave también. ¿Por qué? Porque pinta una etapa histórica de nuestro país que puede ser traspolada también al presente, por supuesto que sí. Y esa que dijiste también, la parte donde él demuestra su devoción tanto por la Virgen María, tanto obviamente por la religión católica, y todos sus amores, todo aquello que le producía a él un cariño especial. Bueno, eso estaba reflejado en sus poesías, estaba reflejado en sus obras. Entonces es múltiple, es multidisciplinaria la literatura de Emiliano R. Fernández. Y ahí mismo nomás también te quiero preguntar, porque es importante saber cómo este investigador, cómo el investigador, el estudioso de Emiliano, en qué momento se prende, en qué momento vos te prendiste a este trabajo, que ya tiene casi décadas, ¿verdad? Sí, bueno, Marcelo, primero hay que decir que Emiliano fue un cronista de su época. A él todo lo que le llamó la atención escribió, pero hay cosas que no le llamaron la atención. Por ejemplo, la revolución del 47. ¿No le gustó? No le gustó la lucha entre hermanos. No, hay una sola poesía, Colorado Punandí, que se llama, pero después más nada, ¿verdad? Las cosas que no le llamaron la atención no ocuparon su tiempo en la poesía. Después, sí, sobre cualquier tema, ¿verdad? De hecho que Emiliano también contemporáneo con sus otros compañeros, fue un despertar de la cultura paraguaya. Emiliano está dentro de un mundo como Félix Fernández, como el creador de la guarania, como Manuel Ortiz Guerrero. Fue un despertar. Sí. Y Emiliano quizás sea el más emblemático por la enorme cantidad de obras que escribió, que en verdad, hoy sabemos, o se han grabado muy pocos, solo cerca y un poquito más de 320 obras de Emiliano están registradas
y musicalizadas, pero se habla de que Emiliano escribió más de 2000 versos. Y si vos sumás los días que vivió, los años que vivió, hay días en donde Emiliano escribía 3 poemas por día. Y a veces a distintas mujeres. Y emblemático es las 2 hermanas que eran amigas o novias de Emiliano. A uno le escribió una poesía y a la otra también otra poesía. Uno en el día de su cumpleaños, y son hermosas poesías. No es que, oye, ponte la oña. A ver, no. Aquellos que le conocieron dicen que Emiliano estaba enfermo de poesía. Que yo escribí 6 meses, hoy al almacén, pues yo y cuateado, yo escribí. Hoy no sé nada, veo. No podía pasar un día sin que escriba. Y muchos de esos poemas se perdieron, también dicen algunos, porque Emiliano se volvió muy desordenado, muy bohemio. Habría que preguntarnos, Marcelo, cómo influyó la guerra en la vida de Emiliano. Exacto. Hoy hay que hacer un análisis, un estudio, porque antes de la guerra vemos a Emiliano un ser social, Ñembo de Uva. No sé si qué hoy o qué era Ñembo de Uva. Era el intermediario entre el alma de difunto y Dios. Ñembo Eve alma manoa que oye recibí Juan en el paraíso. ¿Te imaginas la pulcritud de vida que debe llevar esa persona? Emiliano lo fue y muchos años. Yo creo que tampoco consumía bebida en su juventud, porque dentro de ese papel social que desempeñaba eso no era posible. Sí, llevó una vida muy ordenada, una vida de buen hijo, de buen padre. Después la guerra parece ser que desencadena la parte trágica del ser humano ahora. Y hay una foto muy emblemática donde Emiliano está en la Plaza Uruguaya con su ropa de uniforme, un muchachito al lado y un señor concepcionero, en donde Emiliano tiene la famosa mirada de las 1000 yardas, ¿verdad? Sí. Que es un trauma, algo que le ocurre a la mayoría de aquellos soldados que vuelven con vida y han visto atrocidades en el desarrollo de la guerra, ¿verdad? Así es. Incluso ya se nota en Emiliano en sus últimas poesías del 35. Ya es de nostalgia, o Patama la guerra, va a volver a su casa, ya quiere retornar. Ya no es el Emiliano belicoso que pide a los presidentes de la República Pébico Lambo Caitá y postar ahí por oír su poesía, Rojas Silva Escavo, todas esas poesías. Después, durante la guerra, escribe también, pero ya en el último parecería ser que su espíritu ya quería retornar para ver a su morena exacta. Incluso Emiliano hace algo fantástico, deja la guerra y viene para casarse, algo que muy pocos paraguayos, sabemos que el paraguayo no es muy amante del casamiento, ¿verdad? Y Emiliano en plena guerra viene, se casa, tiene una corta luna de miel y luego retorna las 2 veces, tanto el civil como el religioso. Así que es fantástico nuestro poeta, que hoy, por supuesto, gloria nacional, descansa en el Panteón Nacional de los Héroes, ¿verdad? Y Marcelo, todo lo que hablemos de Emiliano tiene un simbolismo o tiene una dualidad, como toda su vida. Sí. Por ejemplo, hay 3 ciudades, por ejemplo, se disputan la cuna de su nacimiento, y hasta hoy se muestran los papeles, los que hay, y para algunos él sigue siendo concepcionero, para otros sigue siendo guarambareño, y para otros es recoletano, ¿verdad? Y cualquier tema que toquemos de Emiliano siempre tiene 2 versiones, 2 versiones. Y siempre hay alguien que te dice: yo sé tío, usted vive a Cogendie, yo sé abuelo, o barre a Cogendie. Todo el mundo quiere apropiarse de Emiliano, por eso sigue tan vigente, ¿verdad? Yo sé valle por Uacue, yo sé tía, oye, pues, como ahora he visto en internet algo está, sabes, y si no sabes,
Emiliano R. Fernández le escribió unos versos al Club Cerro Porteño. Sí, se está hablando mucho ahora de eso, justamente después del clásico se está hablando mucho de eso. Y bueno, Emiliano lo hizo a pedido y aclara. Alvarenga, creo que del socio del Club Cerro Porteño, Alvarenga, le escribí este verso, ¿verdad? Entonces algunos dicen, no, Emiliano cerrista. Otros dicen, no, Emiliano no era cerrista, Emiliano era hincha del Club Guaraní. Y así, cuando uno habla de, por ejemplo, jugar acá Vila Emiliano, yo en Concepción pregunté, sí, Emiliano te número 9 te Moreno de Club Internacional de Laguna Veraz. Oye, Paco, ese tipo de poesía. Y es cierto, hay una poesía. Pero no hay registro de que haya jugado, ¿verdad? Pero claro, en la visión popular claro, no es Yarga que la Emiliano y nadie le Parete y cosas así. Y lo que vos decís, profesor, nosotros, Marcelo, una vuelta, cuando me pidieron hacer un tema central interdisciplinario en el colegio, se planteó muchos temas y yo le dije, bueno, vamos a plantear Emiliano R. Fernández. Desde la historia podés hablar de él, desde la ética podés hablar de él, desde la educación sanitaria podemos hablar de él, de qué murió, cómo se hirió, las matemáticas podemos hablar de él, cuántas poesías, cuántas desde Concepción, cuántas de Asunción, a cuántas damas, a cuántas poesías ha pedido, poesía. Y vamos a ver, podemos hablar de la literatura, podemos hablar desde la psicología para entenderlo, desde la sociología en donde no describa al paraguayo. Emiliano es transversal a nuestra historia. Muchas veces eso nosotros no valoramos en su verdadera dimensión. Y yo creo que hoy, con todas las investigaciones, también con el acceso a nuevos documentos, Marcelo, se está hablando mucho de Emiliano y está sonando. Y está bien que así se haga, ¿verdad? Porque es un hito muy importante. Incluso sus poesías, que algunos tenía guardado por ahí, hoy aparecen. Sí, yo encontré una poesía, por ejemplo, que le escribió a Irrazal, a su comandante, ¿verdad? Y en una parte dice, y con la PTI estrella ambos a lucero go supóñeme, ¿verdad? Dice. Comando Irrazal, ¿verdad? Hoy que León, hoy que Jaisa, o Bella a Putepe, o topabas a Pepe, o Mozapumije. Son inéditas esas poesías, pero con una profundidad, con un relato excelente. Y esas cosas que aparecen nuevas de Emiliano nos siguen diciendo que es trascendental y que sigue tan vigente hasta hoy. Entonces nosotros los investigadores siempre tenemos alguna anécdota, siempre y por supuesto también hay que dejar de lado un poco también los mitos, porque existen muchos mitos sobre Emiliano, ¿verdad? Que con el correr del tiempo se fueron diciendo y bueno, sin base, y fue quedando en ese sentir, ¿verdad? Por ejemplo, Emiliano fue exiliado al Brasil. Eso es un mito, porque el exilio es forzoso, es cuando alguien te echa de tu país y te vas, como es el caso de Roabasto, por ejemplo, sí. Pero Emiliano nadie le echó, no hay documento. Él se fue exiliado por propia voluntad, quizás por temor a alguna represalia, porque él era muy amigo del coronel Franco. Incluso, ¿sabes? Escribió un catecismo. El catecismo es como, este es tu norte, yo te voy a escribir lo que tenés que hacer, coronel. Juana ella por mi 10, le da 10 ítems para tener un buen gobierno. Y después se fue, quizás, reitero, por miedo o quizás
quiso ir a renovarse para escribir nuevas poesías y se fue a Rancho Carambola. 6 meses, está verso por oña apoyan de Pepe ahí como gratitud, hay versos por oye, eso es un mito, por ejemplo, no, él autoexilio, sí, hay utopé por ojo, pero no exiliado, obligado a irse de su país, no. Lo mismo pasa también con ese mote poeta ñanandí, muy famoso, muy difundido, Marcelo, que él quiso ir a hablar con el presidente Félix Paiva, y que Félix Paiva le preguntó él quién era, y que él dijo, yo soy el poeta Emiliano R. Fernández, y que le dijo, ¿dónde vivo más? Vos sos un poeta ñanandí, vos nadie te conoce. Que Emiliano vuelve muy ofuscado y que escribe la página rota, y al otro día le lleva al palacio y le dice a uno de sus oficiales, nave, entregarla al presidente de a poeta ñanandí en Viapó, ¿verdad? 18 estrofas castellano castizo. Pero eso es un mito, Marcelo, en el sentido que Félix Paiva, ¿sabes? Fue presidente después de Franco, 38, 39. Y la poesía, la página rota es de 1928. ¿Cómo es eso? Javi Conjanota, 11 años, no concuerda, ¿verdad? Cronológicamente no concuerda. Quizás el hecho sí haya sido con otro presidente, pero no con Paiva, porque Paiva es antes también, 1910, cuando termina el periodo, sí. En 1937 no pudieron haberse encontrado en ese lapso de tiempo. En ese lapso. Pero, hombre, asumo que caray, lo está ahí, Emiliano, ¿entendés? Y así, hay mucho de mito también sobre su vida, ¿verdad? Hay muchísimo, y eso es lo que yo valoro también mucho, Arnaldo, respecto al trabajo que realizaste ya en estos 2 libros, Emiliano Arapecuere y también Emiliano Recové, que es el último ya del año pasado. Sí. 2023, ¿sí que? No, 2023, 2 años. 2 años ya. 2 años, Marcelo, ya. 2 años ya. Rápido pasa el tiempo, sí. Bueno. Y en esta obra, aparte de hilar y construir con documentos, la historia y la inspiración que tuvo Emiliano respecto para la creación de algunas de sus obras emblemáticas, también vas tocando temas que vamos a ver ahora en el segundo bloque, justamente respecto a los orígenes de Emiliano, sus relaciones con su familia, con su esposa, con sus musas también, cómo termina muriendo lastimosamente, las últimas poesías, los últimos trabajos. Eso es lo que yo valoro muchísimo, por el hecho de haberte también munido de las fuentes precisas y fuentes claras y reales, nada apócrifo, para escribir esta historia y hacer un análisis bastante, digamos, lógico respecto exclusivamente también al tema de dónde nació Emiliano. Además, ya que ya dijimos muchas veces, también no importa dónde nació, claramente no importa, así como lo que dijiste, ¿verdad? Recién, respecto a lo que se está hablando de la poesía cerroporteña, fue a pedido, a mí me hubiese encantado quizás que se hace rita como yo, ¿verdad? También de Emiliano, sí. Pero hay que decir las cosas por su nombre también, hay que decirlas bien, no hace falta florear o divagar respecto a hechos que quizás no fueron. Entonces, por eso también la importancia de tu trabajo y de la publicación de esta obra, que hoy vamos a estar sorteando un ejemplar de Emiliano Recové. Aquí está este trabajo ya publicado hace 2 años, nada más y nada menos, un gran trabajo del querido amigo Arnaldo, que hoy nos acompaña aquí. Así que al 0981-124-880, 0981-124-880, al WhatsApp del programa nos pueden escribir y nos mandan una foto de dónde nos están escuchando, si en la radio, nos están escuchando por Canal 27 de Tigo o en YouTube, nos mandan una foto de eso y ya están anotados para el sorteo del libro. A la vuelta de la pausa seguimos y nos adentramos en ciertas cuestiones más profundas y picantes respecto a la historia de vida de Emiliano R. Fernández. El agradecimiento a la Fundación Luis María Duarte por el apoyo a este espacio y, como ya dijimos, sorteamos un ejemplar de Emiliano Recové. A la vuelta de la pausa leemos los mensajes. Vamos rápidamente y volvemos. Los hechos y personajes de ayer y hoy. La historia del Paraguay como nunca te la contaron. Bueno, volvemos con más de Paraguay Eterno. Son las 14:40 hoy, este hermoso sábado, frío pero lindo sol ahora.
especial para seguir compartiendo con nosotros este programa, La Historia del Paraguay como nunca te la contaron, aquí por la 1080 AM, hoy en compañía del querido amigo, el profe Arnaldo Ramón Mesa Colmán, gran investigador, docente y un experto realmente en temas que tienen que ver con Emiliano R. Fernández. Así que es un gusto poder estar con el profe hoy. Muchísimos los mensajes de WhatsApp, voy a leer rápidamente. Estamos sorteando un ejemplar de este libro que se lanzó ya hace 2 años. La editorial Línea de Tiempo presentó esto en el festival de Pacaraí, del lago Pacaraí, nada más y nada menos, en octubre del año 2023. Emiliano Recové, la obra de Arnaldo Ramón Mesa Colmán. Anteriormente había escrito otro libro, el libro Emiliano Rapecuere. Aquí está también un gran trabajo de investigación también. Así que bueno, hoy estamos sorteando este material, un libro bastante extenso, casi 250 páginas. Rápidamente voy a leer algunos ítems de este libro: la polémica sobre su lugar de nacimiento, sus lazos familiares, grandes amores, amistades y desencuentros, Emiliano y sus maestros, las musas del poeta, inspiración histórica, mística y popular, el Nostradamus guaraní, su última musa, la muerte del poeta, un apéndice con algunas fotos y documentos y la bibliografía. Un gran trabajo del profe Arnaldo, y este trabajo publicado por la editorial Línea de Tiempo. Así que nos escriben ya nomás y vamos a estar leyendo sus mensajes. Humberto Sánchez, como cada sábado, está firme, nos dice: buenas tardes Paraguay eterno, Emiliano R. Fernández era un extraterrestre. Sí, un extraterrestre, el nivel que tenía para escribir era otro planeta, supera todo, nos dice Humberto. Buenas tardes Marcelo, me gustaría participar por el libro Emiliano Recové, el profesor Arnaldo, muchas gracias, dice Juan José. Anotado Juan José. Juan Pleita también nos está escuchando, hace rato nos está escribiendo y comentando cosas respecto al justamente el lugar de nacimiento, el lugar de origen de Emiliano, así que eso también vamos a hablar ahora a continuación, nada más y nada menos. José Peña, te escucho y te veo por tele. Juan Marcelo de Ñemby, con mi hijo, creo que es José Sebastián. Saludos cordiales, excelente tema el día de hoy, quiere participar del sorteo, está anotado José. Buenas tardes, felicitaciones por el programa, muy interesante, soy el Luque y quiero participar del sorteo, dice Fabio Mercado. Anotado también Teresa Arguello, como cada sábado desde su radio nos está escuchando. Un abrazo grande, Teresa. Nelson Saracho, Emiliano estuvo arrestado en Peña Hermosa en 1936, nos dice Nelson también. Un abrazo, saludos Nelson. Buenas tardes, qué buen programa para aprender, mucho para aprender. Grande Emiliano R. Fernández, éxito siempre, gracias. Gracias Luisa también por estar pendiente y escuchándonos. Y bueno, siguen llegando los mensajes, les recuerdo al WhatsApp 098-124-880. Buenas tardes Juan Marcelo y el investigador Arnaldo, quisiera participar del sorteo desde Lambarese, Carlos Fariña. Anotado también Carlos, nos escucha de su radio. Y bueno, nos pueden también ver por canal 27 de Tigo TV y por supuesto también a través de YouTube en el canal de Monumental y el canal 18.3 TV Digital también. Así que no hay excusas para compartir con nosotros este programa del día de hoy. Buenas tardes, buen programa, quiero participar del sorteo, dice Silvia. Y bueno, siguen llegando los mensajes, nos mandan una foto de dónde nos están escuchando, radio, televisión, YouTube. ¿Qué tal Paraguay eterno? Excelente programa, ya merece Emiliano alguna estatua, un monumento o algo así. Quiero participar del sorteo, dice Welser González, anotadísimo Welser. Bueno, la gran polémica que nunca deja de tratarse y hablar, ahora una nueva, ¿verdad?, de qué club es Emiliano. Es una nueva polémica, pero yéndonos a esa polémica que ya tiene décadas, según tus investigaciones y estudios, ¿dónde concluís vos, Arnaldo, que nació Emiliano R. Fernández? Sí, bueno Marcelo, el documento que despejaría cualquier duda y terminaría con esta polémica sería su partida de nacimiento original o su fe de bautismo o su documento de identidad, ¿verdad? Y lastimosamente no existe o no hemos encontrado los investigadores estos documentos, ¿verdad? Con respecto a la polémica, yo, por lo que pude investigar y con documento en mano, te puedo decir sobre la validez de 3 documentos
que son indiscutibles. Primero, su casamiento, su acta de casamiento, en donde Emiliano, casamiento civil en San Antonio, donde Emiliano dice que es asunceno, que es recoletano, lee y estampa su firma y su firma original. Eso es el primer documento. Su segundo documento irrefutable es cuando se casa por iglesia en Cacupe. El monseñor Mariano Celso Pedroso es el que le casa y hace y redacta el acta. Y allí dice que es asunceno recoletano y firma. Entonces, y le dan su certificado. Esos documentos irrefutables. Su certificado de defunción civil, vamos a decirle así, también allí dice que él es recoletano. Esos tres documentos son irrebatibles, y son documentos que tienen su nombre, no su seudónimo. Eso es muy importante jurídicamente también. Emiliano Fernández Rivarola, vea la jera, Emiliano R. Fernández, ese es su seudónimo. Entonces, documentalmente y legalmente, Emiliano Fernández. Esos documentos existen y él nació en Recoleta. Ahora, documentos que podríamos arrimar, el acta de casamiento de sus padres, 1898. ¿En dónde? En Recoleta. Y ahí su papá dice que vive en Recoleta, su mamá en Recoleta. Y a través de ese acto reconocen a Emiliano de 5 años. A Recoleta. Otro documento es esta revista, no sé si muestro ahí, sí, esta primera revista de 1957 que escribe su biografía, Marino Barrientos, y llega hasta la casa donde vivía Emiliano, donde nació. Incluso ahí en el reverso está la foto. Un ranchito. Sí, un ranchito. Vea. Y allí habla con su madre. La hice Peña Bernardo por Andoña Bernarda y se me envió a hacer ave Recoleta. Hago yo a Jaco Hospital Militar Pepe Mano. Su madre. Testimonio. Está documentado. Otro documento válido para hablar también es, sabes que Ocarapotucuemí Emiliano trabajó durante 25 años prácticamente allí publicó sus poesías, y tras la muerte de Emiliano publica Ocarapotucuemí una biografía de los poetas, y allí en su biografía dice que él nació en Recoleta y está ese documento. Entonces esas son fuentes secundarias en donde se demuestra fehacientemente. Otro documento podría ser la poesía Hache Pueblo Recoleta, así se conoce, pero su nombre auténtico es Hache Pueblo. Y en una estrofa, en la última, dice: oh mis bellas compueblanas. ¿Y quién es tu compueblana? Aquel que nació en tu pueblo. Entonces si a las recoletanas Emiliano le dice compueblanas, significa que es del mismo pueblo en donde él nació. Porque en las demás poesías, en ninguna otra parte Emiliano dice Taba Sereño y Jagüe o pueblo Sereño y Jagüe. Ahí en Guarambaré dice Semita Ino Jagüe, dice cuando era pequeñito. Y Concepción Yeré también la misma cosa. Se pisó mi pebacue, hay comi pena putepe, primera zona cuartel pe mitad acá taite. Dice, yo estuve por Concepción cuando tuve la edad militar, ¿verdad? Pero no dice en ningún momento en dónde nació. Entonces yo me remito a esas pruebas y entonces me inclino a pensar y a creer que Emiliano nació en Recoleta. E incluso si uno todavía
hilvana un poquitito más cuando Emiliano escribe Asunción del Paraguay, por ejemplo, ¿verdad? Imembú Tojoasá, dice. Imembú, a él que le bendiga la ciudad que le vio nacer cuando retorna, ¿verdad? Y estos serían los datos que tenemos hoy en día, Marcelo, porque estos datos eran muy difíciles de encontrar hace 20, 30, 40 años. Y las biografías que se escribieron de Emiliano de aquella época son todos relatos familiares, de algún amigo de Bohemia, de algún músico. Ahora, ¿dónde estudió Emiliano? Y los documentos que se tiene es que estudió en Exatú. Ahí en la escuela elemental de Exatú hizo sus primeros 5 años. Ahí están documentadas. Vemos ahí Mábala y Maestro Orera entero. Entonces, ¿qué haría su madre, ya Bernarda Rivarola, en 1894 por Concepción? Cuña años va y coña bota un perú, con la itua o ula y valle bello. Recoleta, ve, él era acá, hay jaupero que yo topa la Isurani, jaupero que nace la Emiliano, ¿verdad? ¿Qué iba a hacer esa mujer en aquellos años que se viajaba poco, Marcelo? Son preguntas que nos hacemos los historiadores, ¿verdad? Ahora sí, Emiliano como poeta nace en Concepción. ¿Por qué? Porque en Concepción escribe sus primeras obras y sus obras fundamentales. Más de 60, 70 poesías nombran a Concepción. Como poeta nace en Concepción. Trigueñita, de Yurumbuté, bueno, de Yurumbuté tiene Asunción, Abril la Asunción, Trigueñita, Pujarea Mangupe, todas esas primeras poesías de Emiliano, El Jilguero Errante, es sin dudar de origen concepcionero. Ahora, en Concepción, Emiliano hizo su servicio militar. Él viene desde Concepción a Asunción, aquí, para hacer el servicio militar. Tiene algunos problemas de violencia, dependencia, es arrestado y se va a hacer su servicio militar en el guardia cárcel. Pepe, según su biografía, ¿verdad?, debido a los malos tratos se vuelve a ir a Concepción y allí se presenta nuevamente y ahí hace el servicio militar bajo las órdenes de Tiarriba. Tiarriba era su comandante, José Félix. Y ahí hace su servicio militar, ahí escribe sus primeros versos y por supuesto quedó registrado por su posición que él nació allí en Concepción. Y después todos sus documentos militares figuran en Concepción. Cuando es herido, el certificado de evacuación, Concepción. Cuando muere, aquí en el hospital militar, ahí se revisa sus documentos militares, un proyecto para Concepción. Entonces aparece en Concepción. Todos los documentos militares de Emiliano dicen que él nació en Concepción. Pero no hay rastro de su niñez en Concepción. ¿Dónde está la escuela que estudió? Salesianito Peo estudiaje. Bueno, yo me fui hasta el Salesianito, hice la investigación. Y me dijeron que allí hubo un incendio en 1922, creo, y que ahí se incendiaron todos los registros que pudieran existir sobre cualquier niño que haya estudiado allí. Entonces, Naiporio bebe ni lo mismo pasa en Guarambaré. ¿Por qué si nació en Guarambaré, hizo su niñez en Guarambaré, no hay ningún dato, ninguna escuela de Guarambaré? Que él nació con las 6 años, pues jugamos a la escuela Guarambaré. Vos ves esa tipo y qué escuela ves la Guarambaré, pues nací. Es bastante incongruente, ¿verdad? Que vamos a alguna escuela, la Uizunu Yerero y pero estudiamos. Pero no hay registros. A lo mejor vino en edad escolar, puede ser, pero no es lógico. ¿No te parece más lógico, Marcelo, que él haya nacido en Recoleta 2, 3 años? Sus padres se mudaron a Recoleta, ahí en Exatú, para una edad escolar, porque usted pone la escuela, usted pone la escuela.
Va a ver con Concepción, William, que es Lambaré. Es incongruente. Entonces, esas cosas a mí me hacen pensar que Emiliano es recoletano. Y con respecto a un tema muy debatido también, en el 76, Marcelo, aparece una partida de nacimiento de Emiliano R. Fernández, en donde dice que nació en Guarambaré. Perfecto, oye, revisa, podemos ver, yo tengo si querés, pero presentan groseros errores y algo jurídicamente inaceptable. ¿Por qué? Y porque en su certificado de nacimiento, que nace en Guarambaré, dice que el inscripto fue a pedir. Y como si él ya falleció 26 años antes, en el 76 iba a ir a pedir. Jurídicamente es imposible que una persona muerta vaya a pedir su certificado de nacimiento. Aparte dice Recoleta, oye, borra. Después los testigos que están ahí no son esos testigos, porque uno ve su número de cédula, no son. Y por último, la firma. La firma de Emiliano es inconfundible. Y aquí Emiliano, increíblemente, parece ser olvidar de su nombre, y en vez de poner Emiliano, pone Elimiano. EL. Es muy grosero, es muy... Yo creo que jurídicamente habría que borrar de los registros, para mí. Esa es mi opinión personal, ¿verdad? Sin ánimo de ofender a nadie, porque es muy grosero. Y tiene otros errores que podemos ver a simple vista. Entonces no puedo considerar como algo válido esa partida de nacimiento, ¿verdad? Después el testimonio de algunos parientes. Sí, puede ser que Emiliano haya vivido algunos años en Guarambaré. Eso puede ser. Y que sus amigos hayan dicho que él nació en Guarambaré es otro tema también. Un poeta muy amigo de él escribe y le dice: no te olvides que poeta norteño, que vos naciste en Guarambaré, ¿verdad? Pero a lo mejor era una expresión de deseo del propio poeta y nada más, pero él no. Y en Concepción también. ¿Por qué tampoco Concepción? Y supongamos que esos documentos están bien, pero hace como 20 años por ahí aparece una biografía de Emiliano R. Fernández, una autobiografía escrita de puño y letra de Emiliano R. Fernández. Su letra es muy parecida, habría que hacer un peritaje, ¿verdad? Y en ella dice: yo también, y da otra fecha de nacimiento, 11 de septiembre de 1895. Otra fecha y otro año. Entonces, ¿cuándo nació? ¿O en qué año nació? ¿Quién tiene ese documento? Hoy nadie sabe. Apareció en internet y hoy no se sabe quién tiene ese documento. Podíamos someter a un peritaje, pero ¿y con los años qué haces? ¿Acaso Emiliano no sabía, se equivocó? No se puede confundir el año de nacimiento. No se puede, para mí. Y además hay otro documento que ya que se repite muy bien, 1894 ya está. Claro, Marcelo. Entonces uno pregunta, indaga sobre ese documento. No, Emiliano escribió esa autobiografía para que uno de los dúos de Vargas Saldívar, es precisamente Ramón Vargas Colmán, le haga sus documentaciones, ¿verdad? Entonces él escribió. Yo le pregunté al nieto, un músico muy conocido también, y dijo: no, mi abuelo nunca tuvo ese documento, ¿verdad? Entonces, cuando uno hace una investigación detenida, exhaustiva, encuentran que tiene muchas, ¿cómo te diría? Tiene mucha inconsistencia esas afirmaciones de que Emiliano es concesionero o que nació en Guarambaré. Pero la gente sigue sosteniendo y es muy difícil despegar de la mente esa creencia que tiene, ¿verdad? Ni por más que le mostremos. Y otro tema, Marcelo, nosotros somos investigadores, pero le corresponde al Estado paraguayo determinar o darnos esas armas para poder acceder a los registros. Por ejemplo, sabes bien que Emiliano
por pendencia fue a la cárcel. 3 meses, 90 días, ¿verdad? Y sí o sí tiene que tener un prontuario. Hoy me acuerdo cómo andes nada. ¿Y dónde va a estar? Y seguramente el departamento de identificaciones. Pero hoy me hay prontuarios. Y no podemos acceder. Solamente con una orden judicial podemos acceder para... A lo mejor ahí está su partida de nacimiento, ahí a lo mejor están sus documentos. Ahí por ahí nos arroja un poco más de luz. Pero el propio Estado, a través de la Secretaría de Cultura, debería ser, ¿verdad? Para no despertar el fanatismo de nadie, sino ni hay cuá por Hanwande, ¿verdad? Eso yo creo que Emiliano se merece. Por supuesto. Una de las cuestiones polémicas que rodea las figuras, siempre figuras tan trascendentales e históricas del mundo entero, no solamente el caso de Emiliano, sí, donde se discute su lugar de nacimiento, o se encuentra en la nebulosa, digamos, por carecerse de documentos fidedignos que mencionen y sean prueba contundente. Ahora bien, vamos a irnos a la segunda pausa y después ya, hoy estamos hasta las 15:30, estamos ya pasando las 15 horas. Ajá. Entonces se nos fue rapidísimo el tiempo, pero tenemos todavía un poquito más, así que les invito a que nos sigan escribiendo. Tengo muchísimos mensajes para leer a la vuelta de la pausa. Este es el libro de Arnaldo Mesa, nuestro querido profe que está aquí hoy con nosotros, y estamos sorteando un ejemplar de Emiliano Lecové. Este libro editado por Línea de Tiempo, la editorial Línea de Tiempo, un gran trabajo del querido Arnaldo, casi 250 páginas de una investigación impresionante que tiene mucho de poesía. Tu libro tiene mucho de poesía, Arnaldo. Sí. Realmente tu manera de escribir es muy poética, es muy dulce y da gusto leer este libro, así que más que recomendado. 0981-124-880, 0981-124-880, el número de WhatsApp. A la vuelta de la pausa seguimos hablando con Arnaldo. El saludo especial a todos los amigos de la Fundación Luis María Duarte y el agradecimiento por el apoyo. Vamos a la última pausa. Los hechos y personajes de ayer y hoy. La historia del Paraguay como nunca te la contaron. Bueno, volvemos con más de Paraguay Eterno. Últimos minutos tenemos hasta las 15:25. Hoy hay fútbol, como todos los sábados últimamente, así que por programación deportiva estamos hasta las 15:30 hoy. Igual, por supuesto, estamos acá con el querido profesor Arnaldo Mesa Colmán, hablando de Emiliano R. Fernández, su paso, su legado, su obra, y la polémica también, justamente en el último bloque nos estuvo comentando respecto a el lugar de nacimiento de Emiliano, que siguen disputándose tanto guaramareños como concepcioneros el ser los portadores del lugar de nacimiento, lugar de origen de Emiliano. Más allá de eso, por supuesto, lo importante es que sea paraguayo y bueno, que todos los paraguayos se sientan identificados con él y con su obra, con su poesía. Muchísimos mensajes. Hoy estamos sorteando este trabajo, este libro, Emiliano Lecové, editado por la editorial, publicado por la editorial Línea de Tiempo, una obra de Arnaldo Mesa que nos acompaña hoy. Así que nos siguen escribiendo, nos mandan una foto, por supuesto, de dónde nos están viendo, si es desde la televisión, Canal 27, a través de Tío TV, YouTube o por radio, por supuesto, como cada sábado. Diego Vázquez, buenas tardes, Juan Marcelo, como cada sábado presente. Consulta, dice, ¿qué es cierto lo de la música en prosa y rima que hizo a la mujer, creo que uruguaya, que le dijo algo así como guarango por su yopará? Bueno, entiendo que era un docente del país oriental a quien deslumbró 7 notas musicales. Así es, correcto. Zulmita León incluso vino del Uruguay a buscar a Emiliano en el 32, japonando Emiliano en otro país se moveja y se petení Plaza Uruguaya, pues me fa real no itanina te dejo bebé topata ese. Y es así. Se conocieron, después se inicia la guerra y ella retorna a su país. 1936 retorna en busca de Emiliano 36 veño mendama Belencítare, hoy coala Zulmita, omenda Majahueja, olla pollo de PTI verso. La dama le dedica a Emiliano la voz del ausente. A Emiliano en Dupeo, y corazones a olla pollo de las 7 notas musicales. Por cada letra de su nombre, Zulmita, 7, las 7 notas musicales. ¿Dónde te has ido, bien de mi vida, ídolo mío?
Mamo pa ango me hipoteban dereco. Así es, una historia verídica. Impresionante. Sí, impresionante. Impresionante. Bueno, Gloria Costa, buenas tardes, Paraguay Eterno. Me anoto por el libro de Emiliano Recovés. Excelente el programa. Saludos cordiales para el profesor Arnaldo Mesa, dice Gloria. Gracias, Gloria. Gracias por escucharnos. Soy Raúl Alfonso. Buenas tardes. Está súper lindo el programa. Interesante todo lo relacionado con nuestro gran Emiliano R. Fernández. Me anotan para el sorteo también. Creo que desde Buenos Aires nos escribió, o sea, o Argentina por el número de teléfono. Ajá. Julio Adorno también. Juan Marcelo, gran cerrista como yo, viéndote como siempre desde Lambaré. Interesante tu programa. Como siempre, no tenés acostumbrado todos los sábados. Un gran abrazo ciclónico. Gracias, Julio. Muchísimas gracias. Un abrazo grande para vos. Gracias por estar siempre acompañándonos en este programa. A ver, gracias por el saludo, dice José Peña, abrazo. Entran llamadas no atendemos al aire. Teresa Arguello, y el incidente donde lo hirieron, ¿dónde fue? Si dice su madre, de acá lo llevaron al hospital militar o él salió de alta y volvió a sentirse mal, por eso lo llevaron desde ahí hacia Asunción. Sí, Emiliano es herido en 3 de noviembre del 48 en Loma Clavel, en un bar, en un incidente, en una riña, y es llevado por sus amigos hasta el hospital militar, que estaba muy cerca ahí de la Plaza Doctor Francia. Allí es sometido a una operación por el doctor de Felice, quien logra extraerle la bala, pero desde atrás, con un arma de guerra, con un 44-40, le habían herido, y eso había perforado una partecita de su pulmón, y toda la parte urinaria estuvo muy comprometida. Emiliano en enero le dieron de alta, vuelve a su hogar con sus padres ancianos de 89, 92 años. Y Emiliano, sin mucho cuidado, necesitaba un cuidado personal casi exclusivo. Se vuelve a agravar sus heridas, entonces vuelve de nuevo al hospital militar, la sala 3, en donde el 15 de septiembre de 1949 a las 3 de la tarde pide hablar con sus padres. Llegan hasta allí, se despide de sus padres, luego pide la presencia del Paí Pérez. Emiliano recibe las últimas unciones de la religión, y en una primaveral tarde, a las 16:25, el poeta de los valles y los cerros guaraníes monta en el Pegaso de la eternidad y vuelve al Padre Eterno, como diría. Así es, excelente. Bueno, así como cuenta Arnaldo de manera tan poética pasaje de la vida de Emiliano, así mismo está en el libro de Emiliano Recovés, un gran trabajo, una gran obra del querido amigo, el profe Arnaldo Mesa. Bueno, voy a seguir leyendo los mensajes. Buenas tardes, Paraguay Eterno, por el sorteo, por favor. Dice Ana Patiño, anotada también Ana. Gilberto Belloso, buenas tardes. Marcelo en sintonía, dice, abrazo grande. También muy interesante el programa, me encantaría ganarme alguna vez uno de esos hermosos libros. Nos está viendo por TV acá Mirna, tu apellido también, por favor. Gilberto Belloso en sintonía, abrazo grande, Gilberto. Buenas tardes, Juan Marcelo y la audiencia, excelente programa, como siempre, éxitos, gracias Albino. Y bueno, muchísimos mensajes. Buenas tardes, Paraguay Eterno, me anoto para el sorteo, dice Angelim. Buenas tardes, escuchando como siempre el programa tan interesante, dice María Esther Recalde. Buenas tardes, Paraguay Eterno, me gustaría participar del sorteo, dice Rocío Fram. Y bueno, muchísimos mensajes como esto. Oscar Osorio, hola doctor, súper interesante el programa, siempre aprendiendo algo en tu programa, sigue adelante, gracias Oscar, un abrazo grande, licenciado Oscar Osorio. Juan Fleitas nuevamente nos escribe acá, un abrazo grande para Juan. Me gustaría saber, buenas tardes Juan Marcelo, excelente programa, siempre es bueno aprender más sobre el poeta popular más grande de nuestra historia. Saludos de Fernando de la Mora, zona sur, dice Luis Jara. Y bueno, ahí viene nuevamente la pregunta al principio. Vamos a dejar para el final la pregunta esta respecto al tema del poema que le hizo a Cerro Porteño, ¿verdad? Sí. A ver. Buenas tardes, soy de Capiatá. Felicitaciones por el programa. Y ni qué decir por el tema, Emiliano. Gracias. Tu nombre, por favor. Bueno, Fito nos dice, gran programa, qué grande mi compueblano el recoletano Emiliano. Ahí ya entra el recoletano. Está bien. Quiero participar del sorteo, dice Lidia. Mirna Díaz, gracias amigo, excelente programa. Bueno,
muchísimos mensajes, como cada sábado, por supuesto. Así que el agradecimiento a toda la gran audiencia Paraguay Eterno. César Cabrera, buenas tardes, Paraguay Eterno, la recordación del héroe nacional Emiliano, un homenaje a nuestra patria. Gracias. Gracias. El querido Luis Manuel Mesa, hijo de Luis Alberto del Paraná, nos está viendo el programa. Así que un abrazo grande para el doctor Luis Mesa. Nada más y nada menos que el hijo del gran Luis Alberto del Paraná. Así que un gran privilegio para nosotros. Un abrazo grande, doctor Luis Mesa, que nos recuerda también que el 15 de septiembre por ley es el Día de la Polca Paraguaya, por el aniversario de fallecimiento de dos grandes, por supuesto, en nuestra música, Luis Alberto del Paraná y Emiliano R. Fernández. Bueno, es recurrente lo de hoy, este tema que saltó porque lo del clásico. La verdad que hace rato ya hablamos de eso, yo sabía eso. Hay amigos, los amigos cerristas, mis camaradas cerristas saben, y siempre hablamos de este tema. Tengo uno que siempre me recuerda, que se llama Nelson Chaparro. Él siempre me recuerda y me dice, bueno, tenemos que hacer algo para que, como esto tiene que tener música, esta poesía hecha cero tiene que tener música. Bueno, y solamente para responder a cada oyente que nos vuelva a preguntar, estamos a 5 minutos de terminar el programa, se nos acaba ya el programa. Vos ya nos dijiste algo cortito nada más, ¿verdad? Entender, ¿verdad? Que es una poesía que se hizo a pedido. Sí, Emiliano bien lo aclara, que el socio, el simpatizante Reinaldo Alvarenga, le pidió hacer una poesía para Cerro Porteño, y él seguramente, como era su amigo gustoso, escribió esa poesía, que es muy hermosa, por cierto. Pero no hay registros a qué club pertenecía Emiliano R. Fernando, simpatizante de qué club era. ¿Él llegó a escribirle a otro club de fútbol? Sí, a varios, al Sportivo Xateño, tiene una poesía acá, porque él vivía en Usatú. También le escribió al Club Internacional, allá en Laguna Verave, allá Concepción, ¿verdad? Y preguntaban concesionero, y me dijo, Emiliano, tiene número 9, Yaría, ¿qué dice? Yo jugaba con la UPB, dice, ¿sabes? Negro Pirupucuete y maestro con la Bulbe, pero no hay registros, pero sí de su poesía a este club, al Club Internacional. Y a Cerro, sí, lo hizo, pero a pedido. Como muchas poesías, también hizo poesía a Trigueñita Misionera, la de Perfume de Rosas también. Es una poesía que un amigo le contó su historia y le dijo, Emiliano Catubio, ya posee versos. Emiliano, como si fuera él, escribió, ¿verdad? Y gustó la poesía, es una de las más famosas. Tu ausencia es a pedido también, igual que el Club Cerro Porteño. Tiene muchas poesías que sus amigos le pedían y el gustoso escribía a Marcelo. La verdad, era muy muy multifacético Emiliano. Tepeo, ya guaranío castellano, a pedido, amoroso, guerrero, acróstico también, escribió muchísimo acróstico. La mitad era fulana, decir, no, ya pon de mayor Emiliano. Emiliano respiraba y transpiraba poesía. Fue un superdotado, como Maradona en el fútbol, como Messi, como cualquiera. Un genio, y un genio que nació en el Paraguay para nuestra bendición, nuestra alegría, porque de y no es nada Emiliano, es incluso hay una famosa caña que se llama caña Samaclay, que se hace con caña blanca y apepú, y dicen que era la bebida preferida de Emiliano, las hojas de la Samaclay, oño hay 11 lleve y leña, amigo. Bueno, lo que sí podemos decir a ciencia cierta y totalmente convencido, que no era olimpista. Eso no es lo importante acá. no hay registro. No hay, ni por si acaso, Luis. Así que eso ya podemos decir. Bueno, varios temas obviamente no tocamos por una cuestión de tiempo, sí. Claramente. Creo que igual, aunque hubiésemos tenido 2 horas, no íbamos a terminar de hablar de Emiliano, claramente. Y bueno, y para recordar nomás, acá el libro de Emiliano Recové, Si nos ganás, vos, el libro... Al oyente le digo esto, ¿verdad? Igual pueden comprar, obviamente, un costo mínimo. Ahora va a haber seguramente algún Black Friday. Estaba a 100,000, pero bueno, los que estén interesados me escriben a mí, o sea, escriben al WhatsApp del programa, y bueno, vamos a ver si se puede adquirir también. Hay para adquirir todavía el libro.
y por supuesto con el profe también, que él tiene también para la venta. Así que, bueno, vamos cerrando el programa. Nos quedan 2 minutos. ¿Algo que quieras compartir con nosotros en menos de 2 minutos, profe? Sí, Marcelo, quizás en un próximo programa, quizás para recordar la muerte de Emiliano, sí. 15 de septiembre, quizás ahí podamos hablar y extendernos sobre muchos otros aspectos de la vida de Emiliano, porque no hablamos apenas un poquitito. Sí. Y también esperar del Estado paraguayo que haga esa labor, ese trabajo de investigar y aclarar definitivamente estos aspectos de la vida de Emiliano, porque creo que Emiliano se merece. No puede ser que en su propio país no sepamos dónde nació, porque a veces no es por nosotros, sino es por investigadores que vienen del exterior ávidos de saber de nuestro gran Emiliano. Anda y por ni documentos fidedignos que le puedan arrojar luz sobre su investigación, y a veces eso suelo encontrarme yo con algunos investigadores. Se ve la Gardel en Buenos Aires, Troilo, o el Copala, Emiliano, y quizás sea el momento de comenzar a valorar a nuestro poeta. Así mismo es, tal cual. Muchísimas gracias por tu presencia hoy. Gracias a vos, Marcelo, por la invitación. Estoy atento, estoy siempre a tus órdenes para venir a tu programa. No hay problema. Gracias, de verdad, muchísimas gracias. Y gracias a toda la audiencia, nos despedimos. Hoy estamos hasta las 15:30, tenemos que cerrar ahora el programa, pero bueno, un gusto poder haber compartido con ustedes esta hora y media. La ganadora del libro es Rocío Infram, escribe ahora y coordinamos la entrega. Y por supuesto, le esperamos a todos el próximo sábado para seguir compartiendo con ustedes a partir de las 14 horas más de la historia del Paraguay como nunca te la contaron. Hasta la próxima. Dejamos atrás los hechos y personajes de ayer y hoy. Viviste la historia del Paraguay como nunca te la contaron.